Bienvenidos nuevamente a Introducción a SolidWorks. En este caso particular nos vamos a centrar en el módulo de Routing and Piping, en el cual explicaremos cómo desarrollar un trazado de tuberías o cañerías, como queramos decirle. En este caso nos vamos a programa en sí, nuevo documento, en la disposición de ensamblaje. Le damos doble clic y esperaremos a que el programa abra dicho módulo. Cuando hayamos abierto de manera efectiva dicho módulo, lo primero o automático que va a realizar el SolidWorks es abrir lo que sería una nueva ventana para que adjunte las piezas o ensamblajes o subensamblajes correspondientes para realizar este ensamblaje, lo cual yo no deseo, por lo tanto voy a ir a cancelar, voy a cerrar empezar ensamblaje como tal, y lo que voy a predisponer es lo siguiente. Como tengo aquí a mano, tengo el módulo ensamble abierto, voy a utilizar el sistema de unidades que a mí me interesa emplear, y lo que voy a hacer es activar el módulo de SolidWorks Routing. Lo puedo activar desde aquí, me voy a pestañas, tenemos ensamblaje, diseño, croquis, calcular, y también tenemos complemento de SolidWorks, y ahí le voy a decir cargar el complemento de SolidWorks Routing. Esto en sí puede demorar un cierto tiempo, unos ciertos minutos o no, dependiendo del procesador de cada compu y demás, o de la versión del SolidWorks que estemos empleando. Así que tengamos en cuenta que una vez que lo activemos, de darle su tiempo de carga. Una vez cargado de manera exitosa el complemento SolidWorks Routing, podemos ver que si yo despego el mouse a lo largo de los menús, se me van aclareciendo las opciones, por lo tanto puedo intuir que el programa o el complemento fue completamente cargado, y ahora puedo proceder al diseño de cañerías o tuberías. Antes de eso, seguramente el SolidWorks me pedirá que guarde lo que sería este ensamblaje como tal, así que voy a predisponer de guardarlo con un nombre genérico, porque en este caso lo vamos a utilizar. Por ejemplo, yo voy a decirle ensamblaje de prueba, porque justamente es una simple prueba a tener en cuenta. Una vez que se haya guardado dicho ensamblaje de prueba, podemos observar que se ha actualizado el nombre. Veremos que cuando carguemos el SolidWorks Routing se nos desplegará este menú de la derecha, donde podemos adentrarnos a Design Library, Routing específicamente. Si abrimos Routing, tenemos lo que sería distintas componentes para mi ruteo. Me voy a centrar en Routing nuevamente, Piping, y luego de Piping puedo añadir distintos elementos. Por ejemplo, en Croquis, ¿qué tengo? Justamente, por ejemplo, el primer archivo, el primer elemento es una unión en cruz expresada en sus unidades de pulgadas, pero es del tipo reductor. Como se puede ver ahí, el eje vertical o la tubería vertical tiene una medida de diámetro y la horizontal tiene una medida más pequeña. Si no, tengo una unión en 4 de mismas dimensiones, y así lo mismo, pero en unidades métricas. Después tendré el voice. ¿Qué tengo? Tengo los componentes de los codos. Codos en 90 grados, que es lo que generalmente se usa, codos a 45 y codos incluso a 180. Equipment, tengo de por sí una cierta cantidad de equipos disponibles. Estos equipos son en realidad piezas que se han generado o que lo ha generado en sí, con sus respectivos puntos de referencia para el ruteo, conocidos como punto de recorrido y punto de conexión. Eso se verá más adelante. Por ejemplo, en Equipment tenemos un modelo de una bomba centrífuga, tenemos una bomba de agua, por ejemplo, un modelo de tanque simple, un modelo tanque 1 simple, un modelo de tanque 5, 7, 8, un tanque dispuesto en horizontal con sus cunas de apoyo 13 y 14, y a su vez otros tipos de tanques y demás. Luego tenemos en flanges, tenemos las bridas, tipo slip-on, tipo deslizante, y así sucesivamente tendremos otra disponibilidad de vidas que vendrán en distintos tamaños justamente.
Son piezas que se han generado, que se le ha adjuntado esos puntos de conexión o de recorrido, los puntos de ruteo, y a su vez tienen una configuración adjuntada con múltiples configuraciones para distintos tamaños de tubería. Un gasket que sería, a ver, no sabría decir específicamente qué sería, pero bueno, tenemos nipple y así sucesivamente. Los pipes, el pipe justamente es el trazado de tubería que va a emplear el SolidWorks Routing, va a agarrar este archivo y lo va a replicar en todos nuestros proyectos. Tenemos reductores, justamente un reductor excéntrico o un reductor normal, que hace es un conector que conecta una tubería de mayor tamaño con una de menor tamaño, y como a su vez es una pieza configurada para distintos tamaños en sí. Tenemos las T, unión T, ya sea unión T reductora o unión T normal, y a su vez tenemos estas pequeñas uniones, como así a su vez tenemos válvulas a disposición, tipo balón, y por ejemplo esta válvula Fisher, una válvula parece ser neumática, y demás tipos de válvulas que podemos insertar en nuestro ruteo como tal. Así que lo que vamos a empezar es replicar lo que sería el primer ejercicio de SolidWorks Routing. Como se puede ver ahí en cuestión, tenemos que adjuntar lo que sería este trazado de tuberías, de los cuales justamente lo vamos a hacer a través del método conexionado drag and drop. ¿Qué vamos a hacer? Arrastrar una tubería de nuestra librería de diseño, la vamos a arrastrar a la zona de gráficos, y dicha tubería le vamos a especificar justamente lo que sería su tamaño, su clase, su schedule y demás, para así comenzar el trazado de este ruteo de tuberías. Tenemos que tener en cuenta dichas dimensiones para saber en gran medida cómo realizar de manera efectiva este ejercicio. Así que teniendo en cuenta eso en mano, o teniendo estas dimensiones en mano, me voy a predisponer de hacer lo siguiente. Vamos nuevamente a lo que sería la librería de diseño, routing, piping como tal, y en piping me voy a flange, o sea bridas, y voy a arrastrar, o voy a seleccionar y voy a arrastrar lo que sería este componente. Hago clic izquierdo, lo arrastro a mi zona de gráficos como tal, y veremos cómo ya se coloca a disposición nuestra. Lo que sí voy a hacer es soltar, y ¿qué me va a decir? Seleccionar la configuración respectiva. Tenemos múltiples configuraciones para un tipo de brida tipo clase 150. NPS 0.5 quiere decir Nominal Pipe Size 0.5, o sea, tamaño nominal de tubería de 0.5 pulgadas. Lo mismo aquí, misma clase, tamaño 0.75 pulgadas, o sea, 3/4 de pulgadas. 1 pulgada, 1 1/4 de pulgada, 1 1/2 de pulgada, 2 pulgadas, 2 1/2 de pulgadas, 3 pulgadas, y así sucesivamente para lo que sería hasta 24 pulgadas, y luego comienza con una clase mayor de 150 a 300. De 300 llega hasta 24 pulgadas y luego aumenta a una clase de 400 hasta 24 pulgadas, luego 600 y así sucesivamente. En este caso nos vamos a centrar pura y exclusivamente en la configuración de vida para nuestro ejercicio. En este caso particular nos vamos a centrar en una slip-on flange 150 que sea de tamaño nominal NPS 6 pulgadas. Le voy a dar a aceptar. Como va a ser una tubería más grande, para una tubería más grande se van a acomodar los tamaños de esta brida, se va a acomodar el tamaño de la brida a la vez de, seguramente, la cantidad de perforaciones a tener en cuenta para la unión bridada. Cuando le damos a aceptar, va a cargar el complemento, o mejor dicho, va a cargar la pieza en su configuración respectiva. Vemos cómo se ha agrandado, cómo la cantidad de perforaciones es mayor para abarcar más pernos de unión y demás.
y se nos va a abrir este menú desplegable de la izquierda, que son las propiedades de recorrido. ¿Qué nos dice? Seleccione las propiedades predeterminadas del nuevo subensamblaje de recorrido. Justamente, este ensamblaje, o mejor dicho, este trazado de tuberías se va a configurar y se va a guardar como una especie de subensamblaje de recorrido. Subensamblaje sistema recorrido. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a guardar en la unidad correspondiente según el usuario, en la ubicación específica de donde estaba mi archivo de ensamble general, o sea, el ensamblaje de prueba, se va a guardar en la misma ruta y se va a guardar con el nombre pipe 1 ensamblaje de prueba, y lo va a guardar justamente con la extensión de ensamblaje. Si yo quiero, en vez de que diga pipe 1, diga por ejemplo T-001, no pasa nada, podemos realizar dicho cambio. Lo que sí no podemos cambiar, o no deberíamos preferentemente cambiar, la ruta por donde se va a guardar, ya que se va a guardar acorde o en la misma ruta que el ensamblaje general, cosa de no disponer de archivos en distintas ubicaciones. La plantilla de sistema de recorridos va a emplear una plantilla como tal de sistema de recorridos, que eso es propio de SolidWorks, así como tenemos una plantilla para generar piezas, una plantilla de documentos para generar ensambles, una plantilla de documentos para generar dibujos, tenemos una plantilla de sistema de recorrido, que eso viene por default y generalmente se establece en el Program Data SolidWorks como tal. Vamos a ver si podemos acomodar SolidWorks en la versión que tengamos disponible, y según la ruta iba a tomar justamente este archivo root assembly y va a ser un archivo tipo dot. ¿Cómo va a iniciar? O mejor dicho, teniendo en cuenta eso, va a iniciar el trazado de tubería. Para iniciar el trazado de tubería, ¿qué va a tener en cuenta? Y va a tener en cuenta justamente lo siguiente. Va a tomar en cuenta de buscar de lo que sería la unidad C, Program Data, SolidWorks, la versión nuestra, va a ir a la librería de diseño, a la carpeta de routing, específicamente la carpeta de piping, y va a buscar a partir de la carpeta pipes justamente el archivo pipe, el que se encontraba justamente en la librería de diseño. Justamente como, o sea, va a agarrar esa pieza de nuestra diseño de librería de diseño y la va a adjuntar a este archivo, porque con ese se va a basar en el sistema de tuberías. Si nosotros tuviéramos un tipo de cañería, un tipo de pipe personalizado y lo guardamos como corresponde en una carpeta, por ejemplo en la misma carpeta de pipes, yo podría modificar, justamente podría buscar dicho archivo. Si yo hago clic aquí, puedo buscar dicho archivo y buscaría mi pipe personalizada como tal en la ruta correspondiente. En este caso no me interesa, no me es de interés. Acá me dice justamente que dicha tubería adjuntada va a tener la configuración de 6 pulgadas SKD40, que puede ser de 6 pulgadas SKD80, SKD120, 160. ¿Por qué exclusivamente 6 pulgadas? Porque la brida que adjunté era de 6 pulgadas como tal. Esto lo voy a dejar así como está, no me voy a centrar en eso. Lo que me voy a centrar es en pliegues y acodados, que me dice que cuando la tubería vaya a desplazarse, ya sea en un eje y luego se desplace sobre otro eje, o sea, por ejemplo, se desplace en el eje Z horizontal y luego se desplace en el eje X o en el eje Y, ¿qué va a pasar? Que la tubería bruscamente va a cambiar de dirección, y para adjuntar ese cambio de dirección le tenés que acoplar un codo correspondiente. Esos codos, si son justamente trazos ortogonales en X, Z e Y, van a ser codos de 90 grados. Siempre vamos a utilizar acodados, en este caso, y el archivo justamente que voy a utilizar son los codos que se encontraban en mi carpeta. Unidad C, Program Data, SolidWorks, nuestra versión de SolidWorks, la librería de diseño, y voy a buscar Routing, Piping y los Elbows. Específicamente en este caso
los codos de 90 grados. Y aquí nos dice una cosa: radio de pliegue para esta configuración de codos de 90 grados de 6 pulgadas y esquema del 40, el radio de pliegue es 228.6 milímetros. Ese radio de pliegue es el radio mínimo que tiene que tener el codo para justamente que logre generarse como tal. No puedo predisponer de un radio menor a esta cantidad, pero sí puedo predisponer de un radio de mayor magnitud. Considerando esos parámetros, nos centraremos en realizar lo que sería aceptar dichas propiedades de recorrido y que vemos que una vez que aceptamos el sistema de recorrido o las propiedades de recorrido como tal, se ha generado este pequeño trazo de tubería. Este pequeño trazo de tubería, como se puede ver ahí, aún está en proceso. Si le digo clic derecho, podemos ver distintas configuraciones o propiedades y demás, como cambiar diámetro, agregar punto, empalme y demás. En este caso no me voy a centrar por el momento en eso, sino más bien en el hecho de que se ha generado una tubería, pero ¿en qué base? En base a esta línea. ¿Y esta qué línea que es? Es básicamente un croquis de línea. Eso significa que las tuberías van a ser direccionadas según el trazado de líneas croquis que haya predispuesto. Así que en primera parte voy a hacer, por ejemplo, una línea. Esa línea generalmente, o ese croquis, como me voy a desplegar sobre el eje X, Y y Z, va a ser un croquis 3D. Así que voy a seleccionar dicho punto, y una vez que seleccione dicho punto, me va a decir sobre qué ejes me quiero desplazar. Me voy a desplazar sobre el eje en X. ¿Y qué va a pasar ahí? Se ha formado automáticamente el codo correspondiente. Lo voy a con la tecla tabulación, la arriba de block mayús, cambio la dirección de los ejes. Aprieto una vez más. Y de ahí, si veo que el eje es correspondiente, puedo trazar lo que sería otro sistema de tubería. Y así sucesivamente. Tenemos que tener en cuenta las unidades a emplear y las magnitudes de nuestro recorrido: 500 milímetros, 650 y 600 milímetros para arriba. Voy a hacer una línea más hacia arriba y ahora sí le indicaré con una cota lo que sería la medida. Por ejemplo, esta medida va a ser 500. Vemos cómo se estira justamente lo que será esta medida, que en realidad, a pesar de que yo solo quiero, o mejor dicho, tildo ese pequeño tramo horizontal que se nota en celeste, me va a adjuntar la cota que va desde el extremo de un codo hasta el extremo del otro. En este caso le voy a decir 650. Y de ahí 600 como tal. ¿Qué me voy a priorizar? A realizar un tramo de 550 en el eje Z. Nuevamente línea, la vamos a parar sobre dicho punto y de ahí voy a trazar una línea y que va a indicar lo que sería 550. De ahí habré finalizado mi recorrido como tal. Lo que puedo hacer es salir de esta edición de recorrido, puedo apretar esta opción de volver y ¿qué va a pasar? Se va a mostrar de manera más visible lo que sería cómo va quedando nuestro sistema de tubería. Los colores de por sí vienen por default, eso lo podemos cambiar, no pasa nada. Puedo salir del módulo de edición y vemos cómo tenemos nuestra pieza como tal. Ahora sí, si quiero adentrarme de vuelta a editar este recorrido, tendré que pararme sobre este archivo su ensamblaje que he predispuesto con ese nombre, C01 ensamblaje de prueba y demás, y decirle clic derecho, editar recorrido. Nuevamente me encontraré en el módulo de edición de recorrido y ahora puedo adjuntar lo que yo quisiera. En este caso
tengo que hacer a 400 milímetros un tubo que sea correspondiente a lo que sería una configuración de 5 pulgadas. Así que lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo hacer una línea constructiva que nazca, por ejemplo, a esta magnitud, y esa línea constructiva desplazarla de manera vertical. ¿Qué va a pasar? Como es una línea constructiva, no me va a tirar el trazado de tuberías. Eso es lo que realmente estoy buscando. Voy a hacer la cota, le voy a indicar, por ejemplo, 400. Vemos que 400 tal vez sea una medida más, por decirlo de esta manera, muy grande. Así que en este caso voy a generar esas dimensiones y voy a indicarle justamente en vez de 400 que sea 200. Y vemos que ahí en 200 tal vez sea una mejor medida. O incluso le voy a decir 150 para mayor seguridad. También voy a indicar la medida de la cota, 700 milímetros. Se la voy a adjuntar a esta línea constructiva. Le voy a indicar 700 milímetros. Y como vemos ahí, si he adjuntado esta cota como tal, si me paro sobre esta línea, ¿qué pasa? Como he trazado dicha línea acorde al eje Y, ya directamente dicha línea tiene una relación de a lo largo del eje Y. Así lo mismo con estas líneas. Esta tiene una relación de lo que sería colineal a lo largo del eje Z, por ejemplo. Incluso le puedo añadir para que esté completamente definida y como tal. Este tiene a lo largo del eje de X y así sucesivamente. ¿Para qué hice esta línea constructiva? Para que no trace el sistema de tubería como tal. Porque si yo la dejo, por ejemplo, si yo le quito la geometría constructiva, ¿qué va a pasar? Cuando le quito lo que sería la geometría de referencia, el programa va a intuir de crear, o crearía en sí, o podría llegar a crear, en este caso no lo creo, lo que sería un tramo de tubería a 6 pulgadas. Por eso lo dejé en línea constructiva. Así que en este caso veo que no me está dificultando, así que a ver si puedo reanudar. Sí, no pasó nada. Así que lo que voy a hacer en ese caso, puedo hacer una línea constructiva, como en este caso no, me es indistinto, porque he logrado lo que quería. Voy a arrastrar una slip-on, una brida slip-on, me voy a parar sobre dicho punto. Veamos que se posiciona de manera eficiente, suelto, y ahí le voy a indicar que ahora voy a utilizar una 150 NPS5. Voy a aceptar, y ¿qué va a pasar? Me va a traer un tramo de tubería de 5 pulgadas. En este caso también a su vez me dice que puedo colocar múltiples vías en el espacio si yo quiero. No quiero hacer eso, así que presto escape. ¿Y qué me dice ahí? Se ha generado un tramo de tubería en toda esa dimensión de longitud de 700 milímetros. ¿Qué va a pasar? Que dicha tubería va a interseccionar con la otra tubería. Pero justamente yo quiero que esta tubería se acople como tal a la de abajo, a la de 6 pulgadas. La de 5 pulgadas se acople, se pinche con la de 6 pulgadas. Y acá tiene todo el tramo macizo perforando lo que sería esta tubería. Si yo, por ejemplo, reanudo, o sea, si salgo del modo de edición, ¿qué va a pasar? Puedo ver perfectamente cómo esta tubería está perforando directamente en toda su extensión la tubería de 6 pulgadas. Lo cual, eso sería un error. Me voy nuevamente a lo que sería editar recorrido. ¿Y qué me dice ahí el SolidWorks? Error, faltó la penetración. Justamente eso es lo que necesito aplicar para solucionar este pequeño inconveniente. Para solucionar dicho inconveniente, tengo que seleccionar este punto, el punto de intersección, clic derecho y le digo penetrar. Una vez que haya cargado la penetración, vemos que ese error se ha solventado. ¿Y qué va a pasar? Cuando reanudo mi edición, puedo ver una cosa. Justamente, ¿qué pasó? Que este tubo pincha de manera efectiva el tubo de 6 pulgadas de manera eficiente, mejor dicho.
Así que habremos avanzado en nuestra ejercitación, habremos comprendido esa pequeña distinción de cómo acoplar un tubo con el otro, pinchándolo, realizando la penetración correspondiente. Me voy a editar nuevamente el recorrido y que le voy a agregar acá el elemento faltante. En este caso era un reductor, le tengo que añadir un reductor. ¿Por qué? Porque este fragmento de 150 milímetros es acorde a una brida de tamaño nominal de 3 pulgadas. Así que justamente ese reductor lo que tendré que buscar es desde la Design Library, Routing, Piping y de ahí Reducer. Y de ahí voy a emplear un reductor normal, lo voy a seleccionar, lo voy a arrastrar a mi zona de gráficos y de ahí me voy a parar sobre el punto correspondiente y si yo quiero apretar tabulación, cambia la dirección, en este caso está bien la dirección, suelto y me va a decir, bueno, ¿cuál es la configuración que deseo? Quiero que este reductor reduzca un tamaño de 6 pulgadas a 3 pulgadas de scale 40. Acepto, y como es una pieza del módulo de routing, justamente se habrá conectado de manera eficiente con mi sistema de recorrido y a su vez habrá predispuesto del trazo de tuberías correspondiente. En este caso voy a apretar escape para no agregar más reductores. Me habrá creado el tramo de tubería correspondiente y le voy a indicar que este tramo va a ser de 150. Y en este caso particular le voy a agregar lo que sería la brida. Slip on well. Voy a salir del modo cota. Ahora sí, slip on, una brida slip on, la voy a arrastrar ahí y ¿qué va a pasar? Como es una tubería de 3 pulgadas, el SolidWorks automáticamente me va a identificar que debo adjuntarle una brida de 3 pulgadas. Voy a aceptar y como vemos ahí, se ha generado la brida correspondiente. Y ahí en sí terminaría el ejercicio. Si yo quiero predisponer de continuar este recorrido, lo que tendría que hacer es añadir otra brida, generar la unión bridada, que es lo que me muestra ahí en pantalla, y ahora dándole clic se generó otra fracción de tubería de interés. Y así lo mismo puedo aplicarlo en este caso. Veamos que si yo adjunto una tubería ahí, se va a acoplar de manera eficiente en el tamaño correspondiente y podría generar otra fracción de tubería ahí. Y así considerablemente hasta finalizar el sistema de recorrido de interés. Veamos si podemos agregarle algún elemento más. Por ejemplo, puedo agregarle lo que sería una T. Una unión T, por ejemplo, una unión T del tipo recta. La selecciono, la arrastro y veamos cómo se predispondrá la unión T si aprieto Control C. Si aprieto la apreta tabulación, va cambiando la dirección como tal. Suelto y me va a decir que esta unión T va a ser de 3 pulgadas, lo que corresponde. Le doy a aceptar. De ahí trazará el sistema correspondiente de tuberías, porque tiene acoplados sus puntos C o los puntos de conexión correspondientes. Y acá comenzaré el sistema de acotado como tal. Le diré, por ejemplo, 200 milímetros. Acá le diré 500, por ejemplo, por solamente definir el trazado de tuberías como tal. Acá que puedo hacer, incluso puedo hacer otra unión T, pero veamos lo siguiente. Puedo hacer una unión T del tipo reductora, arrastrarla ahí, por ejemplo, suelto y me dirá la configuración cómo quiero reducirlo. Quiero que esta unión T conecte una cañería de 3 pulgadas con otra de 3 y la fracción reducida sea de 2,5 pulgadas. En este caso quiero que sea de 2 pulgadas. Voy a aceptar. Y me dispondrá de un tramo de tubería de 3 pulgadas, así como un tramo de 2 pulgadas.
ese tramo de 2 pulgadas, si yo le junto justamente su brida correspondiente, ¿qué va a pasar? Que la brida se va a acoplar según el tamaño de 2 pulgadas. Y así sucesivamente puedo continuar con lo que sería mi sistema de tuberías como tal. Por ejemplo, puedo realizar de aquí a lo que sería en un tramo en X, se me desplegará el codo correspondiente según la medida del radio. Veamos cómo es la diferencia. Como estoy usando tuberías más pequeñas, el radio de pliegue va a ser más chiquito. ¿Cómo pasó de 6 pulgadas a un radio correspondiente a una tubería de 6 pulgadas a un radio correspondiente de 3 pulgadas? Como dije, esta es la magnitud mínima. Yo lo que puedo hacer es aumentarla si yo quisiera, ponerle 200 por ejemplo, y eso se va a acomodar de acorde. Lo que sí no puedo es predisponer un tamaño más pequeño que el radio de pliegue. Puedo decir que estas líneas, o mejor dicho, que estos puntos, por ejemplo, vayan a ser a lo largo del Z. Entonces de esa manera van a estar alineados en posición. Yo si arrastro una, va a arrastrar la otra en consecuencia, lo cual este tipo de relaciones me puede servir a futuro. Y lo que puedo predisponer es lo siguiente: quiero desplegar un codo que vaya del codo hacia la derecha y que se una con una unión T para predisponer de la cañería de salida. Vémonos lo siguiente: voy a colocar una unión T tipo recta. Lo voy a colocar ahí, aprieto tabulación, aprieto tabulación, aprieto tabulación. ¿Y qué pasa? Ninguna de las direcciones como tal me brinda una ayuda. Entonces, lo que puedo hacer es obligar a dicha unión T que se direccione en la manera correspondiente. ¿Cómo hago eso? Puedo trazar una línea que vaya desde aquí hasta ahí, por ejemplo, y justamente decirle, o mejor dicho, ese punto como tal está interseccionando esta tubería, y de esa manera he forzado lo que sería la predisposición de la unión T. Entonces ahí vemos que se ha predispuesto de mejor manera. Le voy a dar que sí, que es de 3 pulgadas, a aceptar. Y ese error de penetración que se me había aparecido desaparece porque ya directamente la penetración no es necesaria al acomplejarle lo que sería la unión T. De esta manera predisponeré de generar la brida final en su correspondiente posición, de ahí aceptar, saldré, y lo que puedo realizar es de lo siguiente: de darle una medida de cota en cuanto a largo. Por ejemplo, de aquí, esta cota va a ser de 1 metro. Veamos que esta sección se ha completamente definido. Me falta definirle esta sección de aquí de 750 milímetros, por ejemplo, por decirle una magnitud. Incluso esta de aquí, adjuntarle una magnitud de 435. Y ahora sí, todo mi sistema de tuberías estaría completamente definido. Con eso voy a salir de la edición como tal. Se cargará el complemento como tal. Acá me dice de que el codo es un codo, parece ser especial, porque he predispuesto un radio más grande del debido. Me dice sus parámetros: 200 milímetros, ángulo de 90 grados y demás. Y en este caso le voy a decir que, como es un codo completamente nuevo, distinto a la configuración como tal, voy a primero destildar esta opción. Segundo, voy a decirle que este codo va a ser completamente personalizado. Y de ahí me voy a aceptar. ¿Qué me dice? Debe cambiar el radio de pliegue de redondeo de 100 o seleccionar un empalme que tenga una configuración de las JR que seleccione sí, cambiar las dimensiones de redondeo. Le voy a decir que sí esta vez. Le voy a hacer caso. Y me voy a conformar en todo caso de utilizar un codo
del tamaño correspondiente. En ese veamos que directamente el SolidWorks ha configurado o ha realizado dicho cambio correspondiente, porque podemos ver perfectamente que este codo de 114,3 de radio es idéntico a este. Así que en este caso voy a predisponer de dejarlo así como está, voy a salir de este modo de edición de componente y acá tendremos en sí nuestra tubería ya completa. Puedo apretar esta opción de ocultar todos los tipos para visualizar de manera más correcta, más prolija lo que sería mi sistema de tuberías como tal. Con eso, este pequeño ejercicio se ha completado y nos veremos en la próxima clase.